comentaba antes, vamos ahora a una mesa redonda en la que pretendemos sacar a la palestra lo mejor de los expertos que trabajan en el mundo de la afectividad a diario. Es decir, lo que más les funciona para enganchar con los jóvenes y ayudarles a reconocer la verdad de su sexualidad, de su afectividad. En la mesa redonda participará también una representante de las familias, que como iglesia doméstica es el principal centro de educación afectiva, pero también el centro de orientación familiar, el COF, donde atienden a familias en situaciones difíciles, buscando el perdón y la reconciliación entre los cónyuges y los hijos, y trabajando cada día para sus auténticas necesidades. Hay que decir también que lamentablemente, por problemas de desplazamiento, echaremos en falta al doctor Joaquín de Irala, de la Universidad de Navarra, que iba a hacer su aportación en la mesa redonda desde el programa Quiero Querer y no ha podido venir. Moderará la mesa el profesor don Miguel Ortega de la Fuente. Don Miguel es doctor en Filosofía y Ciencias de la Educación por la Universidad Complutense de Madrid. Estudió la licenciatura en Roma y Madrid y posee máster universitarios en Filosofía, Comunicación Audiovisual y Humanidades Clásicas. Se ha desempeñado como profesional de la educación en diferentes niveles, desde la enseñanza secundaria hasta los másteres universitarios y la formación en empresa, y ha impartido cursos en diferentes lugares de España, Italia e Hispanoamérica. Ha sido director adjunto del Club de Debates de la Universidad Complutense de Madrid y el fundador de la primera Sociedad de Debates de España. En la actualidad es profesor de Antropología en la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Francisco de Vitoria, director del curso de experto en matrimonio y familia y responsable de gestión y calidad de secundaria y bachillerato de la red de colegios del Regnum Christi en España. Sin restar más tiempo, muchas gracias don Miguel y adelante con la mesa redonda. Muchas gracias. No sé si se oye bien. Ahora, bien. Bueno, pues muchas gracias por la invitación y por el maravilloso reto de conseguir que no nos durmamos demasiado a esta hora después de la comida. Ahí, sobre todo, tienen una labor importante para no dormirse los que les cuesta más vernos, que están a aquel lado, y luego nosotros mismos, que nos han puesto tan cómodos que a ver si no nos quedamos dormidos. Bien. Pues sin más vamos a presentar a las personas que están con nosotros hoy aquí, una presentación rápida y luego vamos a intentar, pues de una manera que hemos entendido que era la manera más agradable posible, intentar ir avanzando en esta mesa redonda donde se nos anima a hablar sobre la aplicación de la afectividad en el aula y en casa. Nuestros participantes, empiece por allí, está doña María Eugenia Huete, que es la que está a cargo del COF de Getafe, que acaba de decir Diego. Después está Patricia Sánchez, que trabaja en Teen Star, luego nos comentará un poquito qué es eso. A mi izquierda está Jaime Serrada, que trabaja en Give and Task. Luego aquí a mi derecha Ana Martínez, que viene como madre de familia, no significa que las demás no lo sean, pero viene específicamente en ese rol. Y luego Begoña Ruiz, que es de la Fundación Desarrollo y Persona. Bien, hemos visto y vemos continuamente que en nuestro mundo el tema de la afectividad es algo que parece que está pues como muy de moda. Está este congreso, Educar en la Afectividad, pero hay muchas cosas, tanto dentro del mundo de la Iglesia como fuera, que se preocupan muchísimo de estos temas. Y por eso yo creo que la primera pregunta que debemos hacernos y que lanzo hoy a la mesa es si es más necesario hoy que antes, que antiguamente, educar en la afectividad. ¿Es más necesario hoy? ¿Qué pensáis? ¿Quién empieza? Begoña. Venga, pues empiezo yo. Yo lo que conozco es una educación permisiva. Y entonces, en el contexto de una sociedad que educa, porque la sociedad siempre educa la sexualidad, pero la educa hoy en día permisivamente, creo que es absolutamente necesario educar esto, educarlo bien.
Pero es más necesario hoy que ayer, en que la educación era más bien represiva, es decir, se silenciaba, era tabú, no se hablaba de ello. Yo no soy capaz de comparar porque conozco este modo de educar de la sociedad o maleducar de la sociedad hoy en día, pero no conozco tanto el de ayer. Quizá pues algunas pinceladas sí que me han llegado y sí que creo que por las carencias de la educación ayer acerca de la sexualidad es por eso por lo que hemos llegado a la permisividad de hoy. Entonces no sé si tanto decir hoy más que ayer. Ayer y hoy es absolutamente necesario educar esto. Sí, eso es lo que yo pienso, que realmente no sé si se puede hacer una comparativa, lo que es una realidad es que hoy es una tarea urgente y necesaria, absolutamente urgente y necesaria, porque lo más que podemos comparar es, o por lo menos yo, es con mi referente de mi infancia, y realmente la situación que están viviendo nuestros hijos y la que nosotros hemos vivido es distinta, porque ahora pues están rodeados de compañeros de clase donde los números de hijos en las familias con las que ellos viven en general son menores. Eso nos lleva también a que sean más individualistas, están muy acostumbrados a las nuevas tecnologías, todo lo quieren rápido, están muy sometidos a todo el influjo de fuera, con lo cual si no educamos nosotros como padres muy pronto, enseguida se les sienta la idea que les viene por los medios de comunicación. Entonces, realmente este es un tema muy urgente que hay que basarlo desde que nacen realmente en educar ese afecto y ese cariño que parece que todos los padres deberíamos de tener, porque educar es mucho amor, que todos tenemos, bastante sentido común, que ya no es tan común, y un poquito de técnica, y creo que para este mundo en el que vivimos ese poquito de técnica viene muy bien. Yo creo que, no sé si se me oye. Ahora enseguida, sí. Ahí lo... Yo creo que también, ¿no? Como decían Begoña y Ana. Perdón. Yo creo que antes, hoy, siempre es necesario estar un poco con la antenilla, ¿no? de lo importante que es educar la afectividad. Quizá yo creo que se pone más de manifiesto esa necesidad, pues un poco por algunas de las ideas que ya han salido, ¿no? Esta mañana, ¿no? Esa crisis antropológica que vivimos. ¿Quién es el hombre, no? O sea, nuestros chicos hoy, bueno, y los adultos también, ¿no? O sea, ¿quién soy, no? Esa crisis de paternidad que también se ha esbozado un poquito esta mañana, ¿no? Es decir, ¿de dónde vengo, no? ¿De dónde procedo? Y yo añadiría que ha salido también un poquito, pero menos, ¿no? Que vivimos también una gran crisis de esperanza, ¿no? Entonces, no sabemos hacia dónde caminamos. ¿Cómo voy a esperar si no sé hacia dónde camino, ¿no? Entonces, yo creo que quizá es eso un poco lo que pone de manifiesto que se vea como con más urgencia, ¿no? Como que esto apremia, ¿no? Que hay que ponernos las pilas porque si no, pues el hombre acabará destruyéndose a sí mismo, ¿no? Benedicto XVI, en la carta que escribió a la diócesis de Roma sobre la emergencia educativa, él sí que decía que era como más apremiante que nunca, ¿no? Porque es verdad que hoy en día, por todas estas cosas que ya han salido en la mesa, ¿no? Hay como una cierta carencia de ideales en los que realmente uno pueda arraigar la vida y puedan de alguna manera contrarrestar esta era de la incertidumbre, ¿no? Que describe muchísimos filósofos hoy en día al momento en el que vivimos, ¿no? De la inmediatez, de que nada dura, que nada persiste en el tiempo. Hay una certeza, realmente un amor que me precede y que puede durar para siempre, ¿no? Entonces yo creo que por eso es muy necesario y muy urgente educar de verdad, como decía Begoña, educar en la afectividad y sobre todo para mostrar esa esperanza que está nublada por todas estas circunstancias que estamos comentando, porque los jóvenes, los adultos, los niños necesitan un ideal en el que realmente enraizar la vida y en el que poder seguir soñando para poder proyectarse y caminar hacia ese ideal. Bueno, yo simplemente completar, efectivamente sí pienso que es algo muy necesario hoy en día. Es verdad que comparativamente puede ser difícil, ¿no? Realizar una comparación, pero no cabe duda que estamos muy persuadidos, de hecho, bueno, todos los que estamos aquí, de esta gran necesidad, ¿no? Como efectivamente decía Benedicto, ¿no? De esta urgencia, emergencia educativa, por precisamente los factores culturales y sociales, las circunstancias actuales que se han ido nombrando a lo largo de toda la mañana, ¿no? Desde, bueno, el narcisismo, individualismo, se han tocado varias. Yo simplemente también añadiría un término que a mí me ha ayudado mucho en el trabajo diario, que es el analfabetismo afectivo. Entronca totalmente con este tema, ¿no? De la afectividad, es esta
analfabetos afectivos, ¿no? ¿Qué quiere decir? Pues esta incapacidad de interpretarse personalmente, de interpretar estos afectos, de interpretar a qué estoy llamado, de interpretar, de una falta de no saber interpretar las experiencias, lo que me ocurre, quién soy yo, y a la vez escribir la propia vida. O sea, está también, vemos muchas veces la dificultad grande de construir una vida grande, ¿no? Una vida bella, de no saber qué hacer, de no saber tomar decisiones a las que comprometerse con ellas, ¿no? Sobre todo con el resto de personas. Eso, desde luego, que es muy necesario. Antes parecía... aquí nadie puede comparar porque es muy joven, pero yo sí puedo comparar. Entonces, comparo. Antes parecía, creo que por una parte la sociedad parecía que iba más al unísono, ¿no? Más en común, ¿no? Los medios de comunicación, pues parecía que lo que decían o lo que aparecía en los medios, pues bueno, tenía unas ciertas normas éticas más claras. La propia sociedad, lo que uno oía en el colegio, en casa y en la sociedad, parecía que estaba todo más unido, ¿no? Y hoy vemos efectivamente que no, pero además yo creo que es verdad que de esto se hablaba menos. Curiosamente, en un mundo donde quizás hubiera sido más fácil formar esta afectividad, parece que se daba por hecho, como que había una serie de miedos para decir o para hablar de estos temas. Y hablabais ahora del tema tan difícil de cómo muchas veces, por ese analfabetismo afectivo y estas cosas que habéis dicho, pues nos perdemos mucho o la gente se pierde y no sabe muy bien muchas veces a qué agarrarse, ¿no? Cómo vivir esto de la afectividad de una manera seria. Yo cuando en clase hablo algunas veces del tema del amor, siempre los alumnos lo primero que dicen que es un sentimiento, ¿no? Claro, si es solo un sentimiento y lo rebajamos todo a sentimiento, pues evidentemente que es muy difícil de ahí producir algo serio o estar por encima de eso. Entonces, yo sobre eso sí os preguntaría, es decir, ¿los jóvenes de hoy tienen ansia de esto o es simplemente algo que como está en el ambiente simplemente tienen que asumir, aguantar, o de verdad creéis que ellos ven la necesidad en este tema afectivo de formarse, o sea, de buscar una hacia dónde? ¿O pensáis que da igual? A ver, yo creo que con los jóvenes como jóvenes y como ser humano tenemos los sentimientos en el corazón, aparecen porque el hombre está hecho para amar y ser amado, y esos sentimientos aparecen y están ahí. ¿Tienen ganas de formarse? Pues es que estamos muy analfabetos en este tema, porque claro, el sentimiento aparece, tú no eres libre de tu sentimiento, sí que tienes que integrarlo con tu voluntad y con tu inteligencia, y tiene que haber ahí alguien que dé un paso adelante, porque si no, en educación es mucho mejor llegar una hora antes que un minuto tarde. Si tú no lo educas y no lo hablas, pues llega un momento y realmente cada vez esos sentimientos quizás estén apareciendo a lo mejor antes, ya no solamente acompañados con su desarrollo físico, sino que también la sociedad en la que vivimos les meten imágenes que a lo mejor no habían ni pensado, con lo cual también nos obliga a los padres y a las familias y a los centros educativos a estar muy al tanto de eso para adelantarnos y poder dar esa formación. Y mi experiencia personal, desde luego, y eso es una experiencia personal como madre y como monitora, es que cuando les hablas de ello, empatizas, porque empatizas con sus sentimientos, con los sentimientos más profundos y en los que ellos quieren buscar su felicidad. En mi experiencia, yo creo que los chicos están deseando hablar de sexualidad, tienen cantidad de preguntas, les encanta que les hables de estos temas y que respondas a estas preguntas. Yo creo que los adultos también se está despertando un interés por la educación afectivo-sexual. Fíjate, si algún favor, entre comillas, hace, que no hace ningún favor, el permisivismo, las leyes que están olvidando lo que es pues eso, la naturaleza humana, la antropología adecuada, si algún favor hacen, yo creo que es el de concienciarnos de la necesidad de formarnos por parte de los adultos y de estar a tiro a las preguntas de sus hijos
y de tener una formación para dar un sentido. O sea, yo creo que nunca hemos estado tan de moda quienes nos dedicamos a hacer educación afectivo-sexual, ¿no? Y a veces pienso que si no llega a ser por el desconcierto en el que nos encontramos, un curso, por ejemplo, como el que damos desde la Fundación Desarrollo y Persona de Aprendamos a Amar, quizá hace 20 años hubiera tenido dentro de lo que es sectores educados según esa educación un poquito de silenciar el tema, de ocultarlo, de tabú, hubiera tenido una recepción mucho más escasa o incluso un rechazo abierto. Sí. Y es verdad que yo creo que esta manera de hablar que sigue un poquito la pauta de Juan Pablo II, de presentar la belleza, la bondad de la sexualidad, quizá hoy hemos podido aterrizar a ella más, hemos podido profundizarla mejor, podemos disfrutarla, podemos hacerla explícita y para eso, desgraciadamente, ha hecho falta encontrarnos en una sociedad que la niega por sistema y gracias a eso hemos podido salir del tabú en el que estábamos, quizá sobre todo en ambientes más religiosos. Yo añadiría un poco, ¿no?, de acuerdo con este punto que comentáis de la formación, pero añadiría otro punto que también me parece muy importante, ¿no?, y es el de acompañar a vivir. Es decir, sí que desde el COF vemos que, pues independientemente, ¿no?, de un proyecto, de un programa concreto, ¿no?, de los que aquí representáis, los chicos están súper bien formados, ¿no?, en teoría, pero luego te llegan con unas dudas y unas dificultades para aterrizarlo en su vida concreta, que yo creo que pues, los educadores, los padres, los que estáis aquí, maestros, debemos de ser conscientes de que necesitan llevarles de la mano para vivir, ¿no?, porque luego ellos, en esa integración que decía Ana, no acaban de engranar eso con, ¿y esto cómo yo lo llevo a la vida?, ¿no? Es decir, esta dificultad que tengo, esta manera de amar, ¿no?, que al final donde amamos, donde somos amados es en la vida, ¿no?, en el día a día, ¿no?, de lo que nos toca vivir a cada uno, ¿no? Yo creo que de alguna manera, o sea, igual los pequeños, siempre digo, soy maestra de infantil y primaria y trabajo también con adolescentes en el colegio y fuera del colegio. Patricia. ¿Sí? ¿Hola? Eleva esa voz. Sí, perdón. Y siempre digo, lo que es verdad para los mayores es verdad para los pequeños. Lo que es verdad para los pequeños es verdad para los mayores. Y es cierto que ellos, todos nosotros, llevamos la eternidad escrita en el corazón. Y en esa eternidad se refleja en esa llamada que tenemos a vivir el amor con mayúsculas, que en plenitud. Entonces, yo creo que los chicos los jóvenes, los niños, viven inmersos en esta sociedad que hemos descrito. Pero de alguna manera ese deseo de eternidad, ese deseo del amor verdadero, lo llevan escrito. De tal manera que cuando lo encuentras y lo descubres, la vida se mueve en la búsqueda de ese amor y en cómo concretarlo, cómo cuidarlo. Es como ese tesoro precioso que es un don y una tarea, como la Fundación que aquí nos acompaña, y sentimos esa necesidad vital de conservarlo y cuidarlo. De ahí yo creo que haya esta diversidad y esta riqueza la Iglesia de programas que ayudan a los jóvenes, a las familias, a los docentes, a reconducir ese deseo que está escrito en el corazón humano de amar el amor humano y que de alguna manera yo creo que es lo único que nos puede sacar con esa creatividad que nace del amor auténtico, ¿no?, de esta crisis afectiva, ¿no?, que vivimos hoy en día. Desde luego hay palabras mágicas, ¿no? Vamos, creo que todos tenemos la experiencia cuando llegas al aula y hablas, vamos a trabajar el amor o la sexualidad. O sea, hay palabras que enganchan, ¿no? La pregunta que yo siempre me hago es, cuando digo vamos a hablar de amor, ¿entienden lo que yo entiendo? ¿Ven lo que yo veo? Y muchas veces no es así, hay como muchas interferencias, ¿no?, también en la propia comunicación, ¿no? Y a veces yo tengo la experiencia que ves este deseo, ¿no?, porque lo tenemos todos en el corazón y está muy oculto, muy tapado, ¿no? Pero cuando conseguimos rescatar esto, ellos mismos se sorprenden de, entonces esto que estoy viviendo es así, esto no es, esto sí es, ¿no?
estas nuevas interpretaciones que hay hoy en día, vamos, desde la cultura de hoy, ¿no? Con el amor, por ejemplo, una de las que yo más me he encontrado frontalmente, creo que lo constataréis también, es esta idea del amor romántico, que tanto daño nos hace también a los adultos, ¿no? Este sentimentalismo, que es como amor, sentimiento y ya, pero no hay más, ¿no? ¿Por qué me vas a hablar de algo más si esto es lo que hay? Y estas dificultades a veces hay que sobreponerse a la propia comunicación para poder llegar a ese corazón, ¿no? que está anhelando que escuchar también esto, porque si no, a lo mejor es el único momento, desgraciadamente, que puede escuchar palabras grandes de eternidad. Fíjate que yo creo que ahí has dado un poco en la clave, el que si todos a las palabras les ponemos el mismo significado, que es un poco, cuando Begoña hablabas, hemos empezado esta mesa hablando de afectividad y enseguida has metido sexualidad, con lo cual afectividad y sexualidad empieza a ser un binomio, y yo creo que si preguntáramos en esta sala, pues a lo mejor no estaríamos todos dando la misma definición, porque realmente pues tenemos un mundo muy confundido entre que al amor se le llama sexo, cuando la sexualidad es algo mucho más amplio, y realmente lo que estamos teniendo son unos problemas de genitalidad tremenda. Entonces, entender el amor humano, que parece que es algo tan fácil, pues es que no es tan fácil, porque es que como los hombres somos varón y mujeres, pues el amor entre el hombre y la mujer no es tan sencillo. Y lo hablo desde la perspectiva de tener la suerte y la gozada de poder decir que en 4 días llevaré 28 años casada con mi marido y felizmente casada, y no me resulta fácil, y he tenido que aprender mucho, porque realmente en esta tarea en la que muchos de los que estamos aquí nos estamos jugando nuestra vida, nadie nos enseña, y no es evidente, porque varón y mujer somos muy distintos y nos tenemos que complementar. Si no lo tenemos claro nosotros, y a lo mejor no lo tendríamos claro los que estamos sentados aquí, ¿cómo como educadores se lo vamos a enseñar a nuestros hijos? Luego es que hay una urgencia, porque esto se nos ha ido de las manos, porque yo creo, María Eugenia, cuando te decías, vienen con formación, yo creo que lo que hay es muchísima información. Te hablo, Ana, de chicos, o sea, la Fundación COF trabaja básicamente temas de diócesis, ¿no? Parroquias y tal, y te hablo de chicos de la pastoral juvenil, ¿no? Que ahora están en el otro lado de Alcorcón, sí. Bueno, porque tengáis un perfil, ¿no? Hablo de los chicos de instituto público que les informa la persona correspondiente o de turno, ¿no? O sea, hablo de que yo, por lo menos en la perspectiva que trabajamos día a día, veo esa dificultad, o sea, veo que estos chicos bien formados, o sea, nos consta a todos, ¿no? Las actividades que se hacen en pastoral juvenil en cualquier diócesis, en cualquier parroquia, ¿no? Pero sí veo mucho esa dificultad, ¿no? en ayudarles a vivirlo, ¿no? Porque de hecho cuando terminamos algún taller en alguna parroquia, pues sí está fenomenal, ¿no? Esas palabras grandes que nos contáis, pero ahora yo con mi novio cuando me vaya a su casa a tomar una cerveza, ¿cómo hago? Sí. ¿No? Entonces yo creo que también hay que ser muy conscientes de que hay que aterrizarlo, o sea, los chicos con los adultos, ¿no? Pero hay que ayudarles, hay que llevarles de la mano, o sea, hay que cogerles y decirles, venga, yo te acompaño, vamos, ¿no? A tomar la cerveza, ¿no? Para ver qué pasa. No, yo la cerveza no, pero... Sí, o sea, es verdad que uno de los grandes problemas que siempre ha tenido la educación, yo creo, y en esto también se ha dado, es el pecar de ser teóricos, ¿no? Claro. Entonces, al final, uno tiene toda una serie de ideas claras, pero luego no sabe muy bien ni a qué atenerse ni cómo usarlas, ¿no? Y es verdad que en la actividad de la vida es una actividad práctica donde uno tiene que ir aterrizando esas cosas, y es verdad que ahí el acompañar yo creo que es algo clave. Es verdad en esto que decíais que la Iglesia ha tomado una iniciativa preciosa en este sentido, yo creo, ¿no? Pues claro, porque la Iglesia es la que de verdad sabe de amor, ¿no? Y sabe de amar. Y entonces ahí yo creo que todos habéis dicho la figura de Juan Pablo II, que es evidente cómo ahí hay un cambio, no en lo que es la doctrina de la Iglesia, pero sí en el cómo aplicarla, ¿no? Justamente, ¿no? En cómo bajarlo a la realidad, ¿verdad? Y cómo precisamente acompañar, cómo él acompañaba a aquellas parejas, primero de novios, luego de matrimonios, y cómo ahí hay un cambio que yo creo que es muy importante, y me gustaría que comentarais algo sobre este tema en el aspecto del cómo se afronta, es decir, el cómo
tradicionalmente siempre se ha visto en lo cristiano, en lo católico, en la Iglesia, como la parte negativa, represiva de todo el tema sexual, ¿no? Parece que todo, como decía un amigo mío, parece que todo lo que me apetece o es pecado o engorda, ¿verdad? Entonces, pues es verdad que eso yo creo que ha quedado un poco así, ¿no? Y sin embargo ahora la Iglesia ha dado un cambio muy radical precisamente para mostrar esa belleza y ese positivo, ¿no? de lo que eso significa. Entonces esto verdaderamente se está aterrizando. ¿Creéis que esto es? Yo creo que esto es un gran arma, ¿no? Realmente, porque la gente esto, como hemos dicho ya, lo desea, y lo que sí tenemos que hacer es presentarlo de la manera bella, ¿no? Que esto es. Entonces... es que aquí Begoña hablamos mucho, pero es que el amor es maravilloso, es una belleza. Entonces realmente yo creo que por supuesto que se puede presentar de una manera muy clara, que indudablemente la Iglesia ha tomado una iniciativa, porque la Iglesia es madre y además es la que guarda la palabra, porque al fin y al cabo, como hombres, no nacemos con manual de instrucciones, pero Dios sí que nos ha creado. Y esto es muy importante, el poderlo transmitir, ¿no? Porque a mí sí me gustaría decir, como madre de muchos hijos, pues que realmente nosotros tenemos esa labor de educar, pero que a su vez, como madres, como familias, nuestros hijos interaccionan con otros, que a su vez van a ser, o sea, no solamente se limita a eso, tenemos una extensión grande. Cuando yo fui a dar el primer curso a un colegio, y lo comenté un día en la cena de casa con mis hijos adolescentes, todos ellos, entre 12 y 15 años en aquel momento, y se me ocurrió decir, pues vamos a hacer una actividad nueva, vamos a ir a un colegio a dar un curso y vamos a hablar de sexualidad. Y enseguida uno de mis hijos de 13 años me dijo, mamá, ¿que tú vas a dar un curso de sexualidad si tú no sabes de eso? Y digo, vale, tienes mucha razón, porque claro, fíjate lo que vería, ¿no? Digo, pues mira, sí tienes mucha razón, vente para acá que vamos a ver juntos lo que yo les voy a contar, a ver si te gusta. Claro, le largué la charla de horita que les iba a largar a los niños. Y se quedó plático y me dijo, oye, ¿sabes qué? Que les va a encantar. Y es mi primer defensor. Cada vez que hay un curso me trae a sus amigos. O sea que en el fondo puedes tener un lenguaje en el que puedes hablar de todo y dar un mensaje, yo creo que positivo y optimista. Y la Iglesia no reprime nada, nos ha costado a veces entenderlo. Yo me acuso pecadora de haberme costado en muchos momentos de mi noviazgo, que además de estos 28 años fueron 7 años de noviazgo, así que también tuvimos que buscarnos el cómo mantenernos ahí. Y a veces pues te costaba, ¿no? Y me acuerdo que el que nos acompañaba, fundamental el acompañamiento. Bueno, tú obedece, nena, tú obedece, que la Santa Madre Iglesia, digo, por lo menos obedece, porque entenderlo no lo entiendo. Sí, claro, pero esto ha pasado un cuanto tiempo y ahora lo entiendo. Y como ahora lo entiendo, lo vivo y lo experimento, es necesidad vital de transmitirlo. Y necesidad vital de transmitirlo a mis hijos, que yo tampoco lo he recibido tan directamente expresado de mi madre, ¿no? Nunca en mi vida. Bueno, Tú misma. Por favor. yo, siguiendo tu petición de que no se duerma el personal, pues también voy a retrotraerme a mis 15 años. Porque después de todo, yo soy consagrada y mi vocación es anunciar a Cristo y el Evangelio. Lo que pasa es que descubrí una vocación dentro de la vocación cuando escuché hablar a Nieves González Rico, que va a dar una charla esta tarde por primera vez. ¿Y por qué? Pues porque mi vocación comenzó algo así como cuando tenía 15 años, que yo tenía toda mi lucha interior, ¿no? Por un lado estaba mi familia es magisterio de la Iglesia. Yo no sé cuándo he sabido lo que la Iglesia opina y sabe del amor. Jamás lo sé, porque yo creo que con el biberón, ¿no? Lo he llegado a saber. O sea, no tengo el recuerdo de estar haciéndome consciente que dice la Iglesia. Lo he sabido siempre. Pues con mis 15 años tenía un choque, porque vino un sacerdote a hacer unos ejercicios externos a mi colegio, y luego estaba todo el colegio en contra del sacerdote porque nos ofrecía lo que era la enseñanza de la Iglesia, los jóvenes haciendo preguntas, no entendiendo la propuesta. Yo escuchaba por un lado lo que decía el sacerdote, que representaba lo que decía mi familia, por otro lado veía el mundo, que lo representaban mis amigos, mis compañeros, y yo decía, aquí alguien tiene que estar equivocado y alguien tiene la verdad, ¿no? Y es verdad que he recibido, creo que es un don, un regalo que Dios me ha permitido intuir detrás de ese bosque de noes. Todos mis amigos veían todo prohibición, malo
todo lo que me apetece, pues eso, es pecado engorda, ¿no? Yo sí que he tenido la suerte de intuir que detrás había la belleza y la grandeza de una propuesta verdadera hecha a la medida de mi corazón para lo que yo estaba hecha, ¿no? Por eso cuando después escuché explicarlo de una manera bella y hermosa dije, joder, yo esto me quiero dedicar a ello. ¿Por qué? Porque justamente por esa puerta, que es el 6º y el 9º mandamiento, por el cual se han ido millones de personas, es por la puerta por la que yo entré a la Iglesia, en el sentido de tener una sensibilidad de decir, fíjate, ¿no? Qué maravilla lo que propone. Por eso pienso que hoy lo fundamental es explicar de una manera que no se perciba como represión y no se puede y hace esto obligado, sino una visión hermosa, bonita, pero luego también es absolutamente necesario ambientes, lugares donde poder vivir esto que en teoría ya me atrae, me gusta y me llama. O sea, que hace falta también ese acompañamiento. Porque me gustaría aludir un poquito a lo que has dicho, María Eugenia. Pero es que me ha parecido muy interesante, porque dices, nosotros nos relacionamos con jóvenes que han tenido un encuentro con Cristo, porque son los jóvenes de la diócesis. Sí, de cualquier diócesis. O sea, que puedes decir, no son jóvenes que no hayan tenido ya una sensibilización respecto de estos temas, que tienen otro nivel de acogida, otra manera de escucharte, y ha surgido en ellos el interés de vivir esto. Y dices, sin embargo, simplemente con educar su cabeza no sirve. Y me atrevo a decir que incluso con tener un ambiente propicio donde vivirlo, tampoco. ¿Pero por qué? Porque la sociedad está educando con una fuerza muy grande y ellos viven una lucha interior muy profunda. Yo creo que el elemento fundamental que también es necesario es una interiorización. Es decir, yo creo que la vida afectiva, la vida sexual, se empieza a ordenar cuando verdaderamente en mi día a día Cristo puede estar en el medio. Eso es lo que empieza a ordenar también. A mí por favor. Una de las claves, pienso que ya no es este acompañar. Yo pienso que desde luego uno aprende a amar amando, ¿no? Y no aprende a actuar, no aprende a andar andando, entonces se cae, le coges, ¿no? Entonces, a mí esta imagen también creo que ayuda mucho, ¿no?, a comprender esto que estamos hablando, ¿no? Porque un padre cuando empieza a andar, un niño pequeño, no le puedes agarrar todo el rato, tiene que dar unos pasitos, ¿no? Pero estás ahí, entonces por si se queda al principio, a lo mejor incluso le preservas de que se dé el choque con el suelo, pero poco a poco pero le dices a dónde tiene que ir, ¿no? O sea, siente la presencia porque permaneces. Por eso pienso que a lo mejor es tirar piedras contra nuestro propio tejado, pero ¿quién es el que permanece, el que acompaña todos los días, todas las noches, ¿no? Cada momento que hay, cada conversación en la comida? Desde luego la familia. Por eso son los originales, ¿no? Los primeros, decimos siempre. No nos los podemos tampoco obviar o saltar, ¿no? Que es donde verdaderamente uno aprende a vivir, que es lo que has comentado tú, Begoña, ¿no? De cómo no sé decir el momento en el que yo asumí esto, ¿no? Desde el biberón. Es que pienso que esto a veces, como también expertos, tenemos el riesgo de a lo mejor perderlo, ¿no? Y es el ayudar también, el fortalecer a las familias. Por eso pienso que es también dentro de las propuestas es clave fortalecer a las familias en su labor, que es muy difícil, y muchas veces, esto casi lo digo como padre, ¿no? A veces es que dices, no, tío, tengas de tirar la toalla, ¿no? Pues ya es que ya no, ¿qué más puedo contra este tsunami que viene socialmente, ¿no? Que es que puedes bajar las persianas de la casa y se te cuela por debajo de la puerta, ¿no? Pues es acompañar, permanecer y ser testigos. Me parece algo fundamental, que se ha dicho también esta mañana, ¿no? Lo de no es accesorio, no es racional solo, ¿no? No es un discurso, una historia, es que se vea, ¿no? Entonces, viendo cómo vive otro, yo quiero vivir así, yo quiero ser como tú. Te va a costar, sí, pero he visto que este es el camino que deseo, porque resuena, ¿no? Resuena con lo que llevo dentro. Sí, yo creo que resuena en el corazón, ¿no? De alguna manera todos estos programas, esta forma de entender la familia, que educa y que acompaña,
deja de ser una manera de educar el corazón de la persona, ¿no? Cuando algo te resuena en el corazón, es que se te mueve todo el ser a perseguirlo, ¿no? Yo creo que todo lo que habéis hecho es verdad, ¿no? Y el acompañamiento es necesario, pero sobre todo para hacerlo experiencia, ¿no? Bego lo ha explicado fenomenal, ¿no? Cuando uno puede vivir en primera persona la verdad del amor porque se sabe amado, se sabe querido, que para eso la familia es, pues eso, el primer lugar donde yo soy llamado a la existencia por amor. O sea, antes de existir ya desean de mi existencia, ¿no? Luego vengo yo a la vida y cobro esa forma concreta que somos cada uno de nosotros, ¿no? Pero es muy importante, yo creo, el hablarles, saber hablarles al corazón, muchas veces no hablando explícitamente, otras veces a lo mejor es dejándoles que ellos poco a poco, con preguntas, con experiencias, vayan vislumbrando este misterio que es el amor, en el que vamos todos metiéndonos poco a poco y que cada vez abarca más parcelas de nuestra vida, ¿no? Haciendo al final una sola. Y creo que es muy necesario dar pie a que ellos hagan experiencia de lo que es amar y ser amado, ¿no? Los programas al final llevan la palabra amor puesto de alguna manera o de otra, ¿no? En la práctica o en el nombre o en todo, ¿no? Prácticamente. Entonces yo creo que es una prioridad, y más en el mundo en el que vivimos, ¿no? Que todo es la realidad virtual, el que nada se toca, las relaciones son puras porque no implican ningún tipo de contaminación porque tú estás aquí y yo estoy allí, ¿no? Que es como las llaman ahora los filósofos, estas relaciones virtuales, ¿no? Pero yo creo que es vital por eso dejarles hacer experiencia del amor, ¿no? Yo recuerdo cuando vimos la primera vez que di el programa Teen Start, en el colegio coincidimos dos grupos, ¿no? Teníamos a los pequeños y a los mayores, ¿no? Y es impresionante cuando les preguntamos qué había supuesto para ellos el programa y demás. Una de las respuestas que más me sorprendió, y dije, es que es impresionante la sensibilidad de los corazones de los chicos, ¿no? Porque uno de ellos, había un matrimonio que daba la parte de los mayores, y uno de los chicos que contestó, ¿cómo se quieren los monitores? Era un matrimonio. Entonces, pues sin querer, con el estar, con el saber, con acompañarles, con su forma de permanecer cada día y demás, con ese acompañamiento, habían vivenciado esa experiencia de sentirse queridos y ver que el amor era verdad en un ideal de un matrimonio que ofrecía su tiempo para poner el programa en marcha, ¿no? Entonces, eso realmente es lo que toca el corazón, yo creo. Un ejemplo real que te acompaña y que te mira con amor. Es que ante eso hay pocos corazones que puedan resistirse, ¿no? Realmente, de alguna manera, el amor hecho persona refleja esa belleza que es transformante del corazón humano, ¿no? Y que te invita a embarcarte en esta aventura, ¿no? Que es aprender a amar y a ser amado, que es casi un máster que dura toda la vida. A mí lo que me gustaría puntualizar aquí, porque claro, estamos hablando en un entorno en un entorno de iglesia, en un entorno de familias en principio estructuradas, y que es verdad que esto es maravilloso, pero la realidad es otra. La realidad con la que se encuentran nuestros hijos y con la que nosotros nos encontramos y con la que yo me he encontrado en catequesis es que yo he pedido un árnica como catequista de comunión, porque me cuesta mucho explicar a los niños de dónde yo estoy, decirles que Dios es Padre y que es como su Padre. Entonces yo, hasta que no sepa volverme a ubicar, prefiero dejarlo, porque los ejemplos se nos han ido. O sea, estamos llegando a sitios donde los niños no están experimentando ese amor en las familias, y aún así no tenemos que tirar la toalla. Es necesario, es urgente. El amor humano es algo tan bonito que, bien explicado, entra. Nosotros nos hemos encontrado en colegios con los niños, con los corazones rotos, porque con sus 16 años han experimentado en sus carnes y en sus cuerpos y en sus almas el destrozo familiar y de su propia afectividad, porque han destrozado su vida y están deseando de encontrar una palabra de esperanza y de recuperar ese amor. Y a mí eso es lo que me parece más importante, porque realmente si no parece que todo lo podemos hacer. O sea, es decir, el que nos abramos a la esperanza, el que es una oportunidad de oro, y que por supuesto, si nos organizamos y lo hacemos fenomenal desde el principio, pues genial en la familia es donde tiene que nacer. Si en la familia no nace, pues en colegios como este, que quiere enseñar la verdad, que se enseñe la verdad. Y en colegios que se llaman católicos, pues que se enseñe la verdad, por favor, que somos muchos y la deberíamos de enseñar. Y si no, pues en los institutos, que vayan a nosotros a enseñar la verdad del amor humano, ¿no? Que es, yo creo, lo fundamental y lo urgente, ¿no?
Sí, ahí hay una pregunta que yo creo que es fundamental, ¿no? Y es que si hoy realmente tanto los que nos dedicamos al mundo de la educación como también en nuestra tarea de padres, realmente estamos bien preparados. Yo creo que es una de las grandes preguntas que a mí me gustaría ahora lanzar. A Pues ver, yo voy a retocarla un poco, ¿no? retoca. ¿Estamos o no preparados los padres? Yo también como madre, ¿no? Pues es que estemos o no preparados, estamos educando. Eso seguro. Sí, pero es que es muy importante tener eso en cuenta, con el ejemplo que ponía Patricia. Es decir, yo me puedo pasar la vida pensando que estoy insuficientemente preparada y no por eso dejo de estar educando, ¿no? Entonces yo creo que ese es un punto que como padres y como maestros tenemos que tener claro. Es decir, solo por el hecho de estar presentes educamos, ¿no? ¿Que necesitamos tener más herramientas? Pues quizás sí, sobre todo los que somos de una generación que yo ya también tengo una edad y nos pilla un poco así como... Entonces es verdad que necesitamos esa formación y esas herramientas. Yo creo que sí, que también hay que... Fijaos que hay una cosa que a mí me preocupa, ¿no? Muchas veces hablando de lo de los colegios que decías tú, y colegios católicos, ¿no? Cuando tú dices, bueno, dan el aparato reproductor en quinto, me parece, ¿no? En quinto y en sexto. Pero bueno, qué manera más estupenda de empezar ahí ya a hablar de todo lo que esto supone y no solamente del aparato reproductor, ¿no? Y muchas veces yo sí veo que los padres decimos, bueno, ahí solo dan el aparato, luego ya... Si dan el aparato, se preguntarán para qué se usa. Entonces, habrá que dar un paso más, ¿no? Porque a veces uno dice, bueno, ya cuando entre en la adolescencia, ya cuando llegue a los... Bueno, pues en primero de la ESO a ver si hablo con él, ¿no? Y eso pasa muy seguido, ¿no? Porque tampoco tienes... Es verdad que siempre estamos delante y siempre somos referente, pero ¿cuándo hablo? ¿Cuándo no hablo? ¿Cómo lo digo? ¿Qué le digo? ¿No? Entonces ese es un poco el tema que a veces dices, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo lo hago? O sea, aunque tenga todo muy claro aquí en la cabeza, pero ¿y ahora qué hago? Bueno, si llegas a ese planteamiento, Miguel, es fenomenal. Pero también la realidad que vemos, por lo menos desde el COF, es que la mayoría de la gente no tiene tiempo. Una cosa fundamental. Tiempo. Jornadas laborales de vértigo, actividades extraescolares y complementarias a la vida laboral para hacer no sé qué máster, no sé qué curso, no sé qué tal. Entonces yo creo que también en ese tema hay que reflexionar todos. Es decir, necesitamos no solo las herramientas, sino el tiempo, ¿no? Y yo de verdad que durante muchos años, cuando empecé en esto de la tarea educativa como madre, me repetían por activa y por pasiva, tiempo de calidad, ¿no? Y tú dices, sí, tiempo de calidad, 10 minutos al día o 1 hora al día, pues hombre, necesitas tiempo, ¿no? Entonces yo, esto creo que es una reflexión que hay que hacernos todos y ver si realmente, como padres, como maestros, les dedicamos tiempo a nuestros hijos o a nuestros alumnos, ¿no? Claro, me imagino un profesor de los que estáis aquí, que lleváis pues, 25, 30 chavales, pues yo no sé cómo podéis hacer, yo con 5 en casa no sé ni cómo manejarme, ¿no? Pero hay que sacar tiempo, y hay que sacar tiempo para mirar a nuestros hijos, a nuestros alumnos, para escucharles, para poderles transmitir, si no, no vale el tiempo de calidad. Hay que priorizar, porque todos los que estamos aquí hoy hemos decidido emplear nuestro tiempo del sábado en estar aquí, pues porque nos interesa esto, pero esto transmitirlo a los demás, porque es prioritario y es priorizar. Yo reconozco, como aprendí también como mis maestras son aquí, doña Nieves y doña Begoña, pues desde que lo descubrí con ellas en el 2008, es que es decir, bueno, a todo el mundo que pueda vamos a enseñarle esto, porque es que es fundamental y viene bien para ti personalmente, para tu relación con tu marido, para la relación con tus hijos, y encima a lo mejor te puedes llevar a más gente. O sea, yo creo que sí que hace falta un poquito de técnica, como antes decía, el amor, el sentido común, vamos a asumir que lo tenemos, vamos a asumirlo, pero un poquito de técnica nos hace falta. Y yo creo que realmente entre nosotros cuando hablo de los adultos, pues tenemos muchas confusiones, probablemente muchas lagunas y probablemente mucho miedo a aprender, porque cuando tú te quieres aprender tienes que desnudarte para llenarte y vaciarte para llenarte, y muchos tenemos ciertos pudores y ciertos complejos de decir, pues esto no lo sé y esto lo tengo que aprender, da igual los años que tengas, ¿no? Eso significa que sigues siendo joven. Cuando tienes ganas de aprender es porque no has envejecido. Pues creo que deberíamos de... Nosotros somos abuelos y estamos siguiendo haciendo la escuela del Máster Juan Pablo II, pues seguimos aprendiendo. Es que yo creo que es fundamental, porque es que en cada momento hay que hacerlo, ¿no? Es un proceso de educación continua, y yo creo que aquí, desde luego, por lo menos mi experiencia personal es que
lo que los chicos saben me sobrepasa con mucho lo que yo me puedo imaginar que saben. Con lo cual, más vale... En otros bueno, en otros no lo sé, pero en este tema, desde luego. Yo esto ya lo descubrí con la primera mía mayor, cuando tenía en cuarto de primaria, con las revistas estas que vendían para las... Bueno, que las deben de seguir vendiendo, para las niñas, en los kioscos, y en las que les enseñaban en cuarto de primaria a cómo masturbarse a las niñas, y encima les decían, y hazlo, y que no se vean, y que no lo vean tus padres, y no se lo digas, y si te preguntan, di que nunca lo has hecho. Y yo el día que vi ese artículo que me circuló, dije, Dios mío, en mi vida, a ver si mi hija ha leído esto y cómo le ha... Pues hasta que nos volvimos zarapitos, pero yo dije, es que yo no estaba preparada para que esta información de estas revistas que se llevan a los colegios llegara. O sea, eso no lo había controlado. Habíamos controlado la televisión, pero eso era un elemento introductorio en nuestra vida que, bueno, ahora ya con 7 pues rezamos al Espíritu Santo porque no podemos controlar, claro. Claro, pero entonces la única manera es dar formación desde muy pronto, Es verdad que llegas y empiezas a contar tu rollo y ves que el niño está, que no te hace ni caso. Bueno, pues ya habrá quedado algo y como más vale llegar antes que más tarde, pues ya irás sembrando un poquito más tarde, ¿no? Poco a poco. Yo sí que veo que a lo mejor los padres no sé si están más preparados o menos preparados, pero yo sí que creo que hay muchos factores que ayudan a que sientan ese vértigo de la dificultad, porque el salto generacional está ahí. El síndrome burbuja, que digo yo, en plan, esto sí, es verdad que sucede en los accidentes, si vas sin casco en la moto, pero yo no me voy a caer, o sea, yo no voy a tener el accidente, ¿no? O sea, las cosas les pasan a otros, pero a mí no me van a pasar, ¿no? Eso también dificulta, ¿no? Porque hay como una desconexión con la realidad de la consecuencia real que puede llegar a acontecer, ¿no? También muchas veces sientes el vértigo de, pues eso, entre que tienen las hormonas a máximo rendimiento, su cerebro va rapidísimo y tú vienes cansado con tus cosas del trabajo y hay veces que te preguntan unas cosas que te descolocan o te dan unas respuestas que te dejan cao, ¿no? Entonces yo entiendo ese vértigo, ¿no? que sienten muchas veces los padres de familia o incluso los docentes cuando te pones delante de ellos, ¿no? Y sí que es verdad que los retos que tenemos ahora delante con los jóvenes y con los niños son quizá incluso un poco más vertiginosos por lo que hablábamos, ¿no? De que nadie te ayuda a educar. O sea, yo soy de una población no muy grande en Toledo y se me ocurría tirar un papel y pronto salía el de la tienda de enfrente, no me daba un golpe, pero vamos, me decía, recógelo, los papeles no se tiran. Hoy en día nadie dice nada, nadie se moja, ¿no? Eso es una dificultad mayor que tienen las familias hoy en día para educar. Pero aún así, gracias a Dios, quizá por todo esto que ponía en la mesa Begoña, ¿no? Han surgido un montón de iniciativas que nos ayudan. Hay ambientes, entornos y luego también hay programas de formación. Hay gente que toma los programas que aquí damos muchas veces no para arrancarlos como monitores, pero simplemente para una ayuda adecuada, ¿no? En la educación de sus hijos en casa, en cómo abordarlo, cómo enfrentarlo, cuándo callar, cuándo orientar, cuándo preguntar, cuándo... Pero al final es un tema, yo creo, de conjugar ambas cosas. Cantidad de tiempo, porque sobre todo si tienes niños pequeños, les lleva horas contarte lo que han hecho, porque se enredan en cosas que tú dices, bueno, a ver cuándo va al grano de lo que realmente quiero que me cuente, ¿no? Necesitan tiempo para abrir el corazón y muchas veces te sueltan aquello que estás esperando que te cuenten mientras te dicen, pásame el salero. O sea, porque son así, hay que estar a ver qué dicen para estar atentos y dar respuesta desde donde uno está, ¿no? Entonces yo creo que sí, es cierto que hay una dificultad, que es más difícil, que hay un vértigo, que es verdad, que se requiere de tiempo, pero es verdad que no todo es negro. Está la verdad que Dios ha sembrado en el corazón de cada uno y que poco a poco va aflorando con las presencias de los adultos y con unas buenas preguntas sembradas en el corazón, ¿no? Que poco a poco les haga descubrir y hacer experiencia de esto. Entonces, bueno, los padres siempre pueden acudir aparte de todos estos programas, está el Máster Juan Pablo II, hay un montón de iniciativas que tiene también la Universidad de Navarra, que yo que no está aquí hoy, pero hay cantidad de publicaciones, libros que nos ayudan en esta herramienta. Nieves, yo he recurrido a sus libros más de una vez para preparar cosas, charlas, acompañar a algunas familias. Entonces, bueno, es difícil, pero hay, es verdad, una riqueza en la Iglesia tremenda para arropar a las familias en esta tarea. Yo simplemente añadir, pienso que efectivamente la formación es fundamental.
Pero a veces, yo esto también es lo que he visto, ¿no? Que es importantísimo y efectivamente ayuda a una barbaridad, ¿no? Saber esto que comentabas tú, ¿no? O sea, el conocer también qué les va a pasar, ¿no? Cómo van a, qué piensan, en qué ambientes viven, etc. Pero yo aquí pongo una nota de como una lucecita, ¿no? Que podemos perder por poner toda la importancia en una formación, ¿no? O que como familia o como matrimonio, la situación de cada uno, ¿no? Como que si pudiera transmitirle lo que, no solo lo que le va a pasar, ¿no? Sino cómo debe afrontarlo, qué le va a ocurrir, qué sería lo que a mí me gustaría, ¿no? Que es dónde está la verdad. Es decir, si ponemos aquí el peso, podemos pensar que solo va a haber momentos en los que esto va a ocurrir. Entonces los estoy buscando, ¿no? Cuando llegue, a ver en qué momento dan esto en cono. Sí, sí, entonces como ahora, ¿no? Toca. Y pienso que por perdernos en esta necesidad de ser expertos, ¿no? Porque a veces yo también me he encontrado, hablando con padres de formación sólida, como el tener un papel de experto. Es decir, me quito el sombrero de padre y ahora soy experto con mi hijo que le voy a enseñar, y esto pienso que nos puede llevar a un camino equivocado, ¿no? Que no es el más fructífero, que desde luego que ayuda, pero no pienso que sea el más fructífero, porque efectivamente uno está, y quiera o no quiera, ya está, o sea, ya está mostrándose, ¿no? A mí me ha gustado muchísimo esta mañana el obispo que ha dicho, ¿no? Para educar la afectividad primero hay que conocerle, ¿no? O sea, tú quién eres, conocerte a ti, quién eres tú, identidad personal, etcétera. Pero yo no puedo conocerte, decía, si no me conozco a mí mismo. Y para mí esta clave es fundamental. ¿Y yo qué? Yo como experto en el trabajo con los alumnos, con los adolescentes, yo como padre, yo como educador, yo como profesor, ¿a mí esto qué? ¿No? Y no acaba aquí, también decía, y a mí ¿quién me da mi respuesta? Pues es Gaudium et Spes, ¿no? O sea, Cristo revela el hombre al propio hombre, no hay más respuestas. Entonces es una conexión directa. Yo te voy a ayudar y entonces me miro a mí y miro hacia arriba, ¿no? Diciendo, no solo invocando al Espíritu Santo que le ayude, sino yo quién soy también yo, ¿no? ¿Dónde está mi vocación también? No solo como educador, sino como yo a qué estoy llamado también, ¿no? A ayudar, sí, pero desde mi propia realidad, ¿no? Y entonces aquí sí pienso que la formación es fundamental, pero profundizando en quién soy yo. Porque yo también me he encontrado, pues, hablando con padres, como, ven tú y se lo cuentas tú, ¿no? O sea, te llamo cuando le tengáis sentado, que consigo, oye, Jaime, ¿por qué no te vienes? No sé, ¿no? Las típicas situaciones, ¿no? Bueno, que sabemos muchas. Pero entonces yo insisto en profundizar en mi vocación, en la mía como adulto, ¿no? Como adulto, como padre, como educador, como desde el ámbito de la vida consagrada, etcétera, etcétera. Pienso que esto ilumina una barbaridad y no nos damos cuenta de que ilumina, pero es un fogonazo continuo todos los días. Por eso el tiempo y la educación es que no necesarios, no nos puede separar, no se puede separar. Una pregunta, hablando de todo esto, aunque ya hemos visto algunas cosas, pero si tuviéramos que detectar hoy, vosotros que estáis metidos en todo esto, ¿cuáles son los problemas que detectamos más comunes en la gente, en los niños, adolescentes, jóvenes, en esta materia? Las claves, por decir así, que serían las que hay que intentar, digamos, luchar contra ellas, para ponerlas no como problemas, sino como, ¿verdad?, como trampolín para que sea en positivo. Yo, desde luego, hay una cosa que desde hace mucho tiempo la vengo dando vueltas y que realmente me preocupa, y es la educación basada en el lío o en el rollo. Nosotros, una de las preguntas que les hacemos sirviéndonos, aunque ellos siempre, los chavales siempre están dispuestos a contarte su vida con pelos y señales. Lo que pasa es que si le preguntas a bocajarro, ¿vosotros qué hacéis cuando salís? Pues igual te dicen, ¿y usted, señora, por qué quiere saberlo, no? Pero entonces, si te vistes de marciano y dices, mira, llevo 15 días en el planeta Tierra, y entonces, bueno, pues estamos haciendo un poco un análisis de cómo viven los hombres, y si hay cosas que nos interesan, nos las llevamos a nuestro planeta. Y hemos oído hablar muchísimo del lío.
y sabemos que es algo a lo que vosotros os dedicáis bastante, que os divierte y tal, pero no sé exactamente eso qué es. Entonces te empiezan a contar lo que es el lío. Y el lío fundamentalmente es desgajar el lenguaje de la afectividad, el lenguaje del corazón, del lenguaje de la sexualidad, que propiamente es a través del cual uno expresa lo que lleva dentro, ¿no? La realidad del afecto que va cocinando dentro lo expresas con un lenguaje adecuado, que es el lenguaje de lo sexual, ¿no? Y ellos empiezan a desgajarlo porque la manera de divertirse es la del lío, y el lío fundamentalmente, para que nos entendamos, es intimidad física bastante importante desde el principio. Ves a un chico o a una chica que te resultan interesantes y les propones tener lío. Les preguntas, ¿pero estos son relaciones sexuales completas? No, ¿pero cuándo lo son? Pues hombre, hay una horquilla entre los 16 y los 18. Oye, ¿y está unido esto del lío con el consumo del alcohol? Y algunos te dicen no, otros te dicen que sí, pero al final todos están de acuerdo en que un poquito de alcohol es bueno. Cogerte el puntillo, porque si te acercas a alguien que apenas le conoces para decirle si quiere lío, te dice que no, pues necesitas estar fresco y divertido para proponérselo a otra persona. Entonces al final, para superar la timidez y qué duda cabe el pudor que a todos nos defiende de que nos maltraten y de que no nos traten de acuerdo con el valor que tenemos, el pudor es una defensa natural del valor que tenemos, que nos ayuda a poner una distancia justa para establecer relaciones adecuadas. Pero entonces el alcohol viene a acabar con el pudor y nos introduce en relaciones inadecuadas donde hay una intimidad física pues excesiva, ¿no? Y esto les preguntas, oye, ¿y esto del lío, qué es lo que tiene de bueno? Y te van a decir, hombre, pues que a veces te diviertes y no te compromete. ¿Y qué es lo que tiene de malo? Que a veces te quedas colgado. ¿Y qué es lo que pasa con esto de que a veces te quedas colgado? Que ya no te diviertes. ¿Por qué? Porque empiezas a sentir. Es muy difícil empezar desde los 12 o los 13 años a vivir el lío y que sigas así durante unos cuantos años y no te hayas quedado colgado, no hayas empezado a sentir fuertemente por alguien en alguna ocasión. Y cuando esto ha ocurrido y como no hay seriedad en la relación, pues ha quedado en fracaso, en que me siento que yo me he entregado pero que no ha habido respuesta. Entonces lo que hay es un ocultamiento. Uno igual no es consciente, pero hay un momento en el que dice, yo una vez he sufrido, pero no voy a volver a sufrir de esta misma manera más veces. Entonces, ¿qué es lo que haces? Hombre, yo sé, porque soy muy apasionada, te dirán, yo sé que voy a volver a vivir esto. Además, todo el mundo lo hace, es a lo que se divierte todo el mundo, y yo como hago lo que hace todo el mundo, porque necesito sentirme parte, ¿no? No quiero ser un friki, no quiero ser un raro, voy a seguir haciéndolo. Pero ya uno se oculta, es decir, protege de alguna manera el corazón y vive en lo exterior, en lo físico, en lo sexual o genital, vive relaciones íntimas, pero el corazón se lo protege. ¿Y esto qué es lo que origina al final? Personas envejecidas prematuramente que creen que es imposible un amor verdadero, que tienen fracturas, es decir, que tienen experiencias de desamor a edades tempranas y que les cuesta creer que exista el amor para siempre, ¿no? Entonces, a mí es esto, aparte del hecho de la dificultad para reconocer en uno mismo los propios sentimientos y poder hacer un camino. Como decíamos, el chaval se nos convierte, a veces lo encuentras en la iglesia, porque es que los chavales que están en la iglesia son los chavales que están en el mundo, son exactamente los mismos. Igual vienen a la iglesia, se han convertido en un Guadalupe o en una Javierada o en unos ejercicios, se han convertido, pero esa fractura que han podido vivir, ese dolor, esa dificultad es la misma. Entonces, y la mantienen. Hay veces que tienes que educar para que los jóvenes no pierdan la inocencia, pero hay veces que nos vienen con esa inocencia perdida y tenemos que saber de qué manera acompañar para que recuperen el sentido de la virginidad y recuperen la esperanza de poder, porque al final como es una educación en la infidelidad, en las múltiples relaciones que no atan ni comprometen, para que empiecen a creer que la fidelidad es posible, que ellos la pueden vivir y que ellos la pueden recibir. Yo creo que este es el reto quizá más potente que actualmente tenemos. Fíjate, yo centro directamente en el lío, que efectivamente es un lío.
pero yo creo que uno de los problemas que yo he observado en mis hijos a lo largo de todos los años y en sus compañeros de clase y en los hijos de mis amigos y en general en la sociedad es que hay algunas palabras que es que no las queremos usar nadie, tampoco los padres. Compromiso, responsabilidad, esfuerzo, compartir. Entonces, claro, cuando esto no se gesta desde el principio... Bueno, y otras, virginidad. Bueno, eso es además, o sea, pero es que fíjate tú, si no eres ya responsable y ya no tienes compromiso y ya nada te cuesta, pues vete a hablar de virginidad para cuando las hormonas te revuelven y no sabes lo que te está pasando, ¿no? Entonces, realmente es que todo esto falta. Todo esto falta. Y son virtudes humanas que tampoco las estamos... que realmente es que hay que hacer muchas cosas. Y muchas veces es que... yo no sé si es bueno o malo estudiar mucho o poco, porque a lo mejor cuando estás estudiando mucho resulta que dices, madre mía, ¿para qué haber estudiado yo esto de la adolescencia? Si ahora que todo lo que me rodea estoy rodeada de adolescentes de 50, entonces me entra mucho más disgusto. Entonces, claro, pensaba que esto se pasaba y al final pues es que estamos ante una sociedad realmente bastante poco madura. Entonces, claro, ¿cómo? Pues complejo, es complejo todo esto. Es que hablar de todo esto nos compromete a nosotros. Para mí es maravilloso, porque para mí supone un reto. O sea, yo nunca pensé que mi maternidad me iba a generar la capacidad de formación, iba a ser la mejor universidad y el mejor doctorado que yo iba a hacer en mi vida. Porque a mí educar a mis hijos lo único que me supone es cada día tenerme que educar yo y cada día remodelarme yo más. Y esto no acaba, porque claro, yo pensé que ya sabía explicarles eso del aparato reproductor, cuando resulta que se casan y las parejas que eligen para vivir con ellos pues vienen de... no saben amar, con lo cual tienes que empezar a pensar cómo educas en el amor sin meter la pata, sin que te llamen suegra, pero se está jugando la felicidad nuestros hijos y nuestros nietos y también tú, porque lógicamente uno es padre desde que concibe hasta que yo me muera, y entonces tampoco estaba preparada para ello, ni lo estoy. Entonces, pues, no sé, es complejo. Bueno, pero vamos a poner el punto. ¿Qué le vamos a hacer, hija? Ah, se dice en alemán. El punto de esperanza, ¿no? La Iglesia como madre, ¡hombre! Pues también pone ese lugar para que cuando llega este deterioro del corazón, pues uno pueda acudir al COF cuando tire la toalla, como decía Jaime, que a todos nos dan ganas todos los días muchas veces, ¿no? Y podamos ser instrumentos, ¿no? Para, como también decía don José Ignacio Munilla esta mañana, colaborar a que sea otro el que repare el corazón, ¿no? El COF, no sé, es que no sé si muchos de los que estáis aquí igual sí sabéis lo que es un centro de orientación familiar, pero igual alguno no. Y es como el hospital del corazón, ¿no? Por ejemplo. Es verdad. Es una deformación profesional, ¿no? Lo de poner el ejemplo médico, pero es como un hospital del corazón con la ventaja de que los médicos, los profesionales, psicólogos, abogados, médicos, enfermeros, orientadores que trabajan allí, pues tenemos la suerte de saber que no somos nosotros los que curamos, ¿no? Que vendamos las heridas, como en la parábola del buen samaritano, llevamos a la persona a la posada y que a veces, pues que también lo conozcáis, ¿no? Que a veces también pagamos, como hizo el buen samaritano, por esa persona, ¿no? Porque a veces hay que pagar por esa persona, con oración, con reparación, ¿no? Entonces, no tengáis miedo a que os den ganas de tirar la toalla, no tengáis miedo a no saber qué hacer ahora en esta etapa de suegra y abuela, Ana, y no tengáis miedo a que vuestros hijos o alumnos se equivoquen, si la misericordia de Dios está por encima, ¿no? Yo creo que esa perspectiva no la podemos perder nunca, ¿no? Porque es lo que nos da esa esperanza, ¿no? Entonces, luego os lleváis un folletito del COF. Yo creo Sí, que... a ver. Es que se oye bien, esta vez sí. Tengo una pregunta de Valencia, que está casi un centenar de personas siguiendo el congreso entero por una pantalla, y aprovechamos para enviarles un caluroso saludo desde aquí, que están ahí aguantando delante de la pantalla, que no es lo mismo y sin embargo mucho más no muestra el difícil. interés y bueno, y también la presencia de la fundación allí. Y una madre de allí, preocupada por sus hijos, pregunta a la mesa que cómo se puede pautar esto por edades con actuaciones concretas. O sea, que como plasmarlo un poquito más, ¿qué puedo hacer yo de hecho, ¿no? Pregunta de alguna clave, entiendo que esta madre sabrá que no hay soluciones mágicas, pero bueno, si alguna pauta se la puede indicar. Yo creo que eso va a ser la charla que nos va a dar Nieves luego de la afectividad por edades, ¿no? Porque si no es
muy complejo poderlo... Yo diría una frase que abarca creo todas las edades, que puede sonar muy genérica, pero pienso que es el corazón. Es precisamente, ¿qué se puede hacer? Amar desde el corazón. O sea, cuando uno se siente amado, creo que es la experiencia de todos, ¿no? Porque uno se convierte, porque es que te sientes amado, entonces cuando ni siquiera uno mismo, ¿no? A sí mismo lo hace. Es verdad que es una pauta genérica, pero pienso que desde aquí salen todas las demás, ¿no? O sea, que tengo que hacer yo es amar, o sea, con todo mi ser, ¿no? A esta persona que se me ha encargado bajo, o sea, una responsabilidad grave de llevarle desde pequeñito, o sea, que su fin es el cielo. O sea, también se nos ha dicho esta mañana, ¿no? Entonces, ¿yo cómo participo de esta grandísima misión? Pues todos los días, todos los días. Yo a esta madre, como madre, a esta madre lo que le recomendaría es que hiciera un curso de afectividad, y yo aquí no estoy representando ningún movimiento, en el que sea. Yo desde luego en su momento lo hice en Aprendamos a Amar, el curso de monitores, que es que parece que el monitor no como padre te viene fenomenal, y yo creo que sería fundamental, es que no nos deberían de dar el título de padre sin tener esto hecho, porque primero te enseña a querer a tu marido, que claro, por supuesto esto no lo estamos tocando, pero es básico y fundamental en la familia, y después te enseña a evolutivamente cómo acompañar a tus hijos. O sea, que me parece básico, porque claro, ese curso que son 3 fines de semana, pues es que se nos termina el tiempo, porque yo contaría muchas cosas, pero es que se nos termina el tiempo. Así que animamos yo animo a esa madre como madre a que lo haga. Es la mejor inversión de tiempo que yo he hecho en mi vida, desde luego. Patricia. Un poco conjugando la pregunta y la que tú habías planteado y demás, yo creo que otro factor que no nos podemos olvidar es que para hacer la experiencia personal que tienen que hacer los chicos, hay que dejarles que tomen la decisión de hacerla. O sea, hay que contar con la libertad de ellos. Y lo milagroso de esto es, yo creo que hay que rezar mucho para que esa promesa de ese bien, ¿no? que llevamos en el corazón, el adulto que se pone delante, horas y horas escuchando al pequeño, al mayor, estando en casa como puede, mejor, con más formación, con menos formación, de alguna manera tener muy claro ese horizonte para poder tender la mano, pero que sea él el que te la coja. Hace un mes o así empecé a leer un libro de Franco Nembrini y tuve el gusto de escuchar una conferencia, y él hablaba de esto, de cómo se hace, ¿no? Esta pregunta que tiene la madre, ¿no? Entonces él decía que hay que tener, si tú quieres mostrar el mar, has de acercar a la orilla, pero tienes que llevar el mar escrito en los ojos. O sea, tiene que de alguna manera el que te mira intuir ese mar que tú ya has visto, esa promesa de ese bien, y decir: cógeme la mano, si quieres verlo yo te llevo, yo te llevo, pero cógemela. O sea, sé tú el que quieres verlo, sé tú el que quieres descubrirlo, pero de alguna manera esa intuición de ese mar abierto, espectacular, que se ve desde el acantilado, ¿no? Desde esa playa, ese atardecer, lo tienes que haber hecho vida tú primero, tienes que haberlo interiorizado para de alguna manera presentárselo a los chicos y que ellos muevan el corazón. O sea, no dejamos de ser, yo digo, presentadores del mejor regalo, de la mejor experiencia vital que existe, ¿no? Que es el amor. Hemos recogido ese testigo cuando nos llamaron a la vida e intentamos hacerlo realidad en cada una de las experiencias personales que asumimos, ¿no? Como hijos, como primos, como sobrinos, como amigos, como novios, como esposos, como padres. Son como experiencias sumativas, ¿no? Que cada vez engrandecen el yo de cada uno, por así decirlo, en una profundidad terrible, ¿no? Entonces ese amor que hemos experimentado y que seguimos aprendiendo a amar y a concretar es lo que con el que miramos a los chicos y les tendemos la mano desde que son bebés hasta que dejan el hogar, y luego cuando ya se han casado y sigues tendiendo la mano, ¿no? Ven a verlo, ven a conocerlo, ven y verás, ¿no? Que dice el Evangelio también, ¿no? Ven y sígueme, pero ándalo tú. Entonces es muy importante, yo creo, también contar con eso, con la libertad de los chicos. O sea, han de andar ellos su camino y han de ellos de querer tomar esa mano o no querer tomarla. Y es muy duro, ¿eh? El padre del hijo pródigo a mí me impresiona mucho, porque lo dejó marchar, ¿no? Pero lo que gana al final la batalla es la permanencia de un amor que te espera, ¿no? Entonces yo creo que eso es otro tema muy importante y para mí es una de las dificultades mayores, ¿no? Tener esa paciencia de poder esperar a que el otro sea el que quiera coger la mano que le tiendo para ese bien que ha de andar él solo y que ha de experimentar, ¿no?
Entonces, para mí el tema de la libertad es muy delicado, pero precioso y apasionante, ¿no? Y una de las dificultades que yo veo es cómo hacer para que su libertad se mueva hacia ese bien, ¿no? Que llevan escrito, pero que requiere de, pues como indicaba Ana, ¿no? De despojarse de tantas cosas que nos sobran y coger otras tantas que necesitamos. Bien, tenemos que ir terminando y lanzo una última pregunta que creo que tiene que dejarnos esto con un buen sabor de boca. Es verdad que hemos dicho que hoy pues hay una serie de problemas, es verdad que también veíamos una cosa muy interesante que es verdad que los jóvenes y los chicos adolescentes de hoy pues son más abiertos a la hora de comentar y decir lo que les pasa, ¿no? Que en cuanto conectamos con ellos, la verdad, enseguida se abren su corazón y muestran ese deseo maravilloso de amar, y yo creo que es una grandísima ventaja. Y yo quisiera para terminar con esa esperanza, con ese buen sabor de boca, haceros la siguiente pregunta. ¿Qué podemos esperar de un futuro en el que de verdad la gente tuviera claro todo este tema afectivo? ¿Cómo sería una sociedad, para que todos los que estamos aquí nos comprometamos a intentarlo, ¿verdad? ¿Cómo sería una sociedad donde tuviéramos más o menos claro toda esta cuestión afectiva? Yo creo que más feliz. Más feliz, más pleno. O sea, viviríamos nuestra llamada al amor, cada uno en su concreción, pues la virginidad, en el matrimonio. Yo creo que sería una sociedad mucho más feliz, en la que realmente pues, se viviría ese sueño, ¿no? ese ideal que nos planteó Juan Pablo II, ¿no? La civilización del amor. Entonces, que es la que estamos llamados a construir cada día. O sea, esto no se hace un día, se hace todos los días. En casa las familias yo creo que son las que tenemos el trabajo más costoso, más difícil, más pequeño, pero más grande, ¿no? Porque es realmente el que construye una vida, ¿no? Y luego, pues eso, tantas herramientas que tenemos con los colegios, con los programas afectivos, con las parroquias, en fin, con tantísimos entornos que nos ayuden a construir esta civilización del amor que ya nos están exhortando los papas a construir cada día, ¿no? Bueno, pues, hombre, si todo el mundo viviésemos esa llamada que está escrita en el cuerpo, que es la llamada a amar y a ser amados, yo creo que sería el cielo. Sí. Pero, puesto que estamos camino de ello, pero es un sí, pero todavía no, por de pronto, si uno acepta y hace suya esta llamada a formarse, a vivirlo cada vez mejor, desde luego que yo creo, para mí, por lo menos en mi propia vida, el recoger esta llamada es siempre una fuente permanente de conversión, de experimentar mi límite, mi pobreza y de experimentar la grandeza del amor de Dios que cada día hace nuevas todas las cosas, que me llena de esperanza y que me hace inmensamente feliz, por lo que ya he probado de Él y por lo que sé que en la medida en que yo me abro a Él porque me encuentro pobre en mí misma, salgo de mí, acepto lo que Él me va dando a través de los que me rodean también, pues cada vez me va haciendo más feliz. Yo creo que todos nosotros, yo creo que tenemos que coger este guante de decir yo qué puedo hacer, pero no puedo ser un espectador o decir, dígame usted una programación estupenda que usted ha desarrollado para mis hijos desde arriba para abajo. No, haga usted un curso, póngase en juego. Porque hacer un curso de estos es una llamada a la conversión. Lee un libro, haz un curso, haz ejercicios espirituales, ponte en camino porque este tema tiene que ver con lo fundamental en la vida. Y eso ha sido así, en primer lugar, en mí misma, ¿no? Estoy convencida de que el mundo cambiaría. Casi nos acercaríamos al cielo. Tendríamos un mundo pleno donde el hombre realmente estaría viviendo su esencia de hombre y estaría viviendo pues para amar y ser amado de verdad. Y realmente yo, bueno, también es verdad, comparto con Patricia que esto hay que empezarlo a formar y a educar en la familia, pero puesto que para mí siento que es una urgencia, tenemos que hablar y formar y anunciar este mensaje de la belleza del amor humano a diestro y a siniestro, ahora y sin hora. Y la verdad que nosotros, por lo menos, hemos sentido así como movimiento también la necesidad de hacer ese apostolado, porque aunque mi vocación sea matrimonial, también me encanta anunciar a Cristo, y Begoña, no solamente a ti, sino también, y creemos que es una manera
de abrir los corazones a recibir la plenitud del amor, que la plenitud del amor desde luego es Cristo. Pero puedes entrar hablando del amor humano. Y cuanto antes entremos en los colegios, mejor. Por eso no nos asusta, y en aquellos colegios que nos abren las puertas, pues intentamos hablar del amor humano como algo preliminar para que oigan a Dios que les llama, porque Dios nos llama a todos. Lo que pasa es que a veces en este mundo de ruido no tenemos tiempo y no tenemos esas orejas que antes nos decían, entonces no escuchamos. Pero realmente cambiaríamos el mundo porque oiríamos realmente la voz del que más nos ama. Yo, efectivamente, sería la civilización del amor. Claro. Efectivamente. Vamos, a mí este término me gusta muchísimo, porque es verdad que Juan Pablo II, cuando lo dijo, pensaba que era posible, ¿no? Que a veces lo pensamos como, bueno, cuando no, es que es factible hacerlo. Lo que pasa es que implica personalmente una tarea grande y hay muchas veces costosa y difícil, ¿no? Él dice, para construir esta civilización del amor lo que hace falta es descubrir personalmente y obviamente transmitirlo esta verdad y esta belleza de lo que es efectivamente el amor humano, que es la santidad. Pues nada más, agradecemos en primer lugar a todos los que habéis estado aquí compartiendo estas maravillosas ideas, este estupendo rato, ¿verdad? Aquí hogareño, ¿verdad? En estos maravillosos sofás y con todos los demás, que espero que nos haya iluminado muchísimo, ¿no? Y que sobre todo nos deje dos cuestiones, yo creo, fundamentales. Primero, el compromiso personal. Si no hay compromiso personal, si no hay un querer meterse en el ajo, no hay nada más, ¿no? Está muy bien tener buenas ideas, está muy bien tener buenas ilusiones, incluso buenos deseos, pero luego hay que poner los medios, porque si no nos quedamos siempre a medias, ¿no? En primer lugar eso, y segundo, pues lo que veíamos ahora, ¿no? Vivir con la esperanza real de que hay un Cristo que es el que amó primero, que es el que nos amó a todos primero y que es el garante del amor, y que con esa garantía pues tenemos ya todo vencido, ¿no? Y por lo tanto sentirnos de verdad hijos de ese Cristo y capaces de iluminar, como nos decía Juan Pablo II, ¿no? Este mundo para que verdaderamente se pueda construir la civilización del amor. Sin más, muchísimas gracias a todos.